Amigas y amigos, en este tramo de este foro virtual, el último de este año que estamos dedicando a las agroexportaciones, recibimos al líder, al mentor, al hacedor de Zambrano y compañía, hoy presidente de la empresa, una empresa de servicios agropecuarios, la primera empresa de servicios agropecuarios, que bueno, todos sabemos el nivel y el tamaño que ha adquirido en los últimos años, y vaya si es importante tener a Gerardo Zambrano, un empresario exitoso y observador constante de la situación de todos los rubros de las agroexportaciones, porque en definitiva es una de las piezas que genera esa agroexportación también desde su actividad agropecuaria, la intermediación de ganado, la colocación de insumos, en fin, todas esas cosas por las cuales atraviesa la actividad del escritorio. Así que bienvenido, Gerardo, a esta instancia. Un gusto, Jorge, estar contigo en este foro y bueno, ni que hablar con toda la audiencia y todo ese gran equipo familiar que tenés, que como te digo siempre, realmente son las cosas que uno admira, el poder trabajar de esa manera. Así que bueno, adelante y esperemos estar a la altura de esta organización tuya. Y en el marco de esta organización, Agroproyección 2021, este proyecto comunicacional que ha sido declarado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hoy, como decía al principio, está centralizado en las agroexportaciones. Agroexportaciones que han sido exitosas este año, con números realmente espectaculares desde todo punto de vista, tanto de los productos colocados como de los números y los precios que se han obtenido por prácticamente todos los rubros. Contigo quiero hablar fundamentalmente de la cadena cárnica. ¿Cómo observas tú desde tu punto de vista empresarial? A ver, yo creo que no hay ninguna duda. Yo cuando uno ve los números en definitiva en el cierre del año, con lo que es la evaluación que se hace durante el año, realmente no podemos más que estar realmente encantados de lo que ha sido la performance de la cadena cárnica en las exportaciones, la importancia que ha tenido y evidentemente la importancia que ha sido para toda la economía, no solo para la cárnica, sino toda la economía nacional. Cuando nosotros estamos estimando cerrar el año con 2.600.000 reses faenadas, donde después que tuvimos diríamos, un primer semestre muy parecido al del 2019, pero después un tercer trimestre y el cierre del año con porcentajes realmente muy importantes, arriba del 50% de faena comparativamente frente a otros momentos y a otros años. Seguimos dentro de la pandemia y a pesar de la pandemia vemos realmente esos números que nos llaman la atención. Vemos que si bien el promedio de exportación de carne vacuna creo que anda en los 4.300 o 4.300 y algo, hoy estamos con precios por encima de los $5.000 en las exportaciones de carne. Eso lo que te marca, diríamos, es el momento que estamos viviendo y a mi entender las perspectivas que después en algún momento hablaremos. Evidentemente, a pesar diríamos, de las dificultades que tiene el lanar como producción de lana, sobre todo las lanas gruesas, realmente el empuje que ha tenido la carne ovina ha sido exponencial, también ha aumentado en un porcentaje, creo que hay 1.200.000 o 400.000 cabezas faenadas, realmente niveles récord, diríamos, en lo que va a ser del año. Entonces, uno acumula récord de faena, récord de extracción, que es muy importante en lo que es la cadena cárnica, valores realmente interesantes, creación de divisas, la carne está arriba de los 3.000 millones, si uno le agrega todos los elementos que le rodean, estamos con casi 4.000 millones de dólares de exportación en todo lo que es la carne y su entorno, o sea que todo lo que deriva de ella. Entonces, uno ve los números no solo en porcentaje de crecimiento comparativo, sino en la realidad de las divisas que el país entra. Entonces, cuando uno ve esos números, realmente se entusiasma en cuanto al futuro y ni que hablar, de alguna manera, valora mucho
el presente, las faenas semanales, diríamos que hoy estamos arriba de las 60.000 reses, históricamente hacía mucho tiempo que no las vemos. Eso que marca dos cosas, Jorge, marca, por un lado, la buena capacidad industrial, que siempre nosotros en ese aspecto la alabamos, porque no solo capacidad, sino también forma, la actualización que tienen las plantas industriales, y después el buen aprovechamiento de eso. Después supongo que también hablaremos de las dificultades que ha tenido la industria estos últimos días, que también son factores negativos. Pero mirando fríamente, estrictamente la parte de números y realidades del momento, yo te diría que estamos cerrando un año muy bueno a pesar de la pandemia, y yo creo que eso también hay que agradecerlo no solo al mercado internacional y a China, que es el motor principal, sino también a la motivación que el gobierno hace al sector agropecuario como principal sector exportador y principal sector generador de la economía para todos los uruguayos, ¿no? Hemos hablado, Gerardo, en muchas oportunidades sobre esa meta que se ha planteado el sector productivo desde hace muchos años, el acercarse cada vez más a las 3 millones de cabezas anuales faenadas. Yo sacaba la cuenta hace unas horas nada más, después de haber participado en una conferencia de prensa de INAC, estamos a apenas 3.300 cabezas semanales para llegar a esos 3 millones de reses que pasarían por las plantas industrializadoras. Unas plantas que están trabajando con capacidad ociosa además, por lo cual ese sector está en condiciones de absorber más cantidad de cabezas para faenar, y un sector productivo que se acompasa a esa necesidad de seguir creciendo, ¿no? Mira, creo que la capacidad de frigorífico estadística y tradicionalmente, después de las actualizaciones, andan en torno a las 70.000 reses semanales. Quiere decir que, como tú decís, la capacidad de aumentar aún más lo que estamos haciendo existe. Primer punto. La extracción siempre es un tema importante, pero ahí sí tenemos que ir a la cadena productiva. Yo a veces, a mí me cuestionan cuando yo hablo de una cadena cárnica, hablando de producción y la industria. Todos dicen que yo tengo algún reparo al respecto. Hay dos sectores bien diferentes en cuanto a uno produciendo y el otro aprovechando y comprando la materia prima de esas producciones, y a veces no se encuentran, ¿viste? Sino que dependen más de temas climáticos, temas comerciales, circunstanciales, para no poder establecer, diríamos, algún precio o cierta estabilidad en los valores que permita a los productores realmente hacer las inversiones que haya que hacer. Pues nosotros tenemos que partir de que si no hay terneros, no hay faena. O sea, el hecho de la producción de terneros es lo que, en definitiva, condice, diríamos, a la posibilidad de ir superando el tema de la faena. Y para mí, la exportación en pie, por más que muchas veces fue cuestionada a nivel de la industria, y sigue quizás cuestionada a nivel de la industria, y quizás en algunos otros momentos los ministerios tuvieron sus limitaciones, poco protegiendo, diríamos, lo que es la actividad de la industria. Yo diría que ha sido el factor fundamental y motivador para que el criador de alguna manera haga un esfuerzo, mejore los porcentajes de procreo y de alguna manera poder superar los 3 millones de terneros, como ha llegado a pasar. Pero yo siempre cuestionaba y decía que los 3 millones de terneros, que era un objetivo, no sea un problema, porque al no tener, si vos faenás 2.200.000 reses y no tenés exportación en pie y producís 3 millones de terneros, va a haber en algún momento, sin duda, como ya lo hubo, un tapón donde va en contra de los precios y donde se desmotiva el criador como primer eslabón de la cadena productiva, y evidentemente eso limita la rentabilidad y todo lo que consecuencia que tenga. Así que está muy bien el aumentar la faena, eso es lo que va a hacer, diríamos de alguna manera, incentivar a los productores, que en definitiva son los que producen la carne que después se faena y se exporta, y evidentemente eso yo no veo de repente un equilibrio y una seguridad como lo suficientemente incentivadora o motivadora para el criador aún. Estamos todavía muy pendientes del mercado, que ha tenido un buen comportamiento sin duda durante este año, pero con una relación flaco-gordo muy favorable al invernador más que al criador. O sea que yo creo que la exportación en pie,
como válvula de escape a lo que es la extracción de ganado, sin ninguna duda es una herramienta fundamental. También se ha aumentado, estamos casi en 200.000 reses exportadas en pie, más que el año pasado, a pesar de que Turquía no está en el radio de las exportaciones. China ha sido y es realmente, nosotros activamos mucho en cuanto a las exportaciones en pie, trabajando con los ganados de carne, diríamos, de lo que es las exportaciones de Isanti, y la verdad que eso es uno de los fusibles importantes de extracción de ganado en pie, ya que Turquía se cerró. En fin, pero ya vemos que hay otro mercado que lo puede absorber y otro que también compite, que de alguna manera motiva al creador también. Así que yo creo que tenemos todavía mucho para mejorar, pero como dijimos hace un ratito, estamos cerrando un año realmente muy, muy bueno, y en esta última parte histórico, en faena, en extracción, en valores, en edad de faena, en carcasas pesadas a pesar de la baja edad, en fin, varios factores para analizar, pero todos positivos por el momento, ¿no? Entre las sombras y luces de esta actividad no podemos mirar al costado en un análisis cuando hablamos de los últimos tiempos, cuando el sector exportador, sobre todo el agroexportador, ha tenido dos problemas muy graves. Por un lado, la falta de contenedores, la falta de barcos para transportar, y por otro lado, a nivel interno, el conflicto de los frigoríficos, que afectó muchísimo durante algunas semanas, y todavía se ven las consecuencias, incluso teniendo que devolver los frigoríficos a algunos camiones con reses al establecimiento de origen, lo cual, complicó y preocupó muchísimo a todos quienes de alguna manera estamos observando al sector permanentemente, ¿no? A ver, los temas se pueden dividir en dos en función de que la parte de flete, que es una realidad, no depende de nosotros, exacto, otra realidad, y afecta todo lo que son las exportaciones de cualquier tipo, sean no solo la parte de carne, sino todo. Realmente hoy es un problema importante dentro de los costos de exportación, que realmente nos limita y muy mucho, y que todas esas cosas vienen después y terminan pagando los platos rotos, diríamos, la parte productiva en lo que sea. Ese es un tema que lamentablemente al mundo lo está afectando, y realmente a nosotros también. Y después tenemos el otro tema, que es el conflicto. Realmente el conflicto, y no solo el conflicto de la industria frigorífica, que en definitiva la industria frigorífica hizo con el FOICA el mejor de los acuerdos, de los, creo que hay como 180 que se están hablando, y realmente han logrado una recuperación muy importante, una calma por los próximos 3 años, pero que en definitiva eso termina pagándolo el productor, porque esas cosas bien después caen y van diríamos, al factor de la materia prima, o sea que los productores terminan pagando los platos rotos. Pero bueno, independientemente de dónde termina y dónde va el costo, yo creo que lo que hoy está pasando, no solo al nivel del FOICA en la industria frigorífica, lo que está pasando en el puerto, que también afecta inclusive absolutamente y directamente el tema, porque si vos analizás la dificultad del puerto, barcos que han venido no han podido descargar o no han podido ir cargados. Bueno, todo eso afecta directamente a todas las exportaciones, pero a la carne, que como rubro principal de exportación, y en un momento una faena brutal, y un mercado que evidentemente está ávido, si no nos estarían faenando 63, 64 mil reses a niveles de exportación de arriba de los $5.000. O sea que realmente lo interno creo que es un problema que empezó, el problema que pasó estos días pasados, creo que es parte de lo que lamentablemente vamos a tener que convivir por un tema totalmente ajeno a la realidad, sino que es un tema político pura y exclusivamente, una lucha por lograr la derogación de los 135 artículos de la LUC, y que no tienen nada que ver realmente con la realidad, y quitan empleo, quitan posibilidades de una industria frigorífica que está full. Y bueno, hacer paros, evidentemente hay un sector de empleados que no tendrían que estar de acuerdo o no están de acuerdo y tienen que acatar. Así que realmente, como tú decís, hay un tema externo que no depende de nosotros, y hay un tema interno que lo hemos vivido,
nos ha complicado y no tengo ninguna duda que lamentablemente nos va a seguir complicando por varios meses más, ¿no? Me das pie para hablar sobre las perspectivas, ¿verdad? Nos va a seguir complicando. Pero también el sector agropecuario, la producción de materias primas, que ha caracterizado históricamente a nuestro país, ha demostrado que puede seguir firme generando los recursos necesarios para crecer. Absolutamente, absolutamente. Hemos vivido, si uno analiza un poco la actitud del productor frente a las oportunidades o a las adversidades, te das cuenta que la reacción es muy rápida, ¿no? Cuando salió el tema de la cuota 481, Uruguay se posicionó realmente en un porcentaje que no era esperado de acuerdo a lo que uno produce y exporta. Entonces, y también cómo se adapta a otro tipo de cosas. O sea que en ese aspecto yo diría que Uruguay, con esa convicción de país agroexportador, con esa forma natural de producir, con esa mentalidad, diríamos, del productor en cuanto a apostar y arriesgar en la medida que tenga el mínimo de rentabilidad, yo creo que eso es una realidad que estamos viviendo. Y acá hay dos factores para mí que uno tiene que mirar para el futuro, siendo uno muy optimista en todos los rubros, porque estamos hablando de la carne, pero en los otros rubros también se han alineado de una manera muy importante para que el país, en términos generales agropecuarios, lleve la puntera en la creación de divisas. Yo diría que las perspectivas, inclusive para adelante, y los factores de alguna dificultad que podemos tener son el clima, que siempre es una producción a cielo abierto, y evidentemente eso hace que tengamos mucha dependencia. El año pasado fue un año muy complicado en la primavera y el verano. A pesar de eso, se tuvieron en algunas cosas rendimientos muy buenos. Por otro lado, este año tuvimos una primavera mejor, pero hablan de la niña, que uno siempre tiene que estar mirando. O sea, el clima es un factor absolutamente clave, imprescindible para lograr los objetivos, por un lado. Y después yo creo que hay un tema de costos grave, importante, a nivel del país, no a nivel solo de la producción, que es muy difícil de controlar y de bajar. Realmente es un tema que lamentablemente hay que seguir trabajando día a día en el tema costo, el tipo de cambio, que también va muy vinculado al tema inflacionario. Yo no soy economista, pero en función del tipo de cambio que puede favorecer o no a las exportaciones y a las producciones agropecuarias, tienen algún atraso a mi entender, y eso complica un poco en la rentabilidad que puede tener el agro. En fin, y yo diría que por suerte también estamos con un gobierno muy afín al sector agropecuario, donde se han puesto todos esos proyectos de inversión que han motivado sin ninguna duda a los productores a invertir en lo que fuera, ¿no? En agua, en maquinaria, en praderos. O sea, eso realmente, vos ves a los productores increíblemente cómo reaccionan a cualquiera de esos factores donde uno puede ver una mejora. Así que yo te diría que las perspectivas, a mi entender, son buenas, con esas dependencias y esos deberes internos que tenemos que hacer, y un deber externo que ya se alineó el presidente en cuanto a los acuerdos bilaterales y a los TLC, como que están manejando el de China, y a todos los que puedan venir, que evidentemente hacen que uno tenga optimismo en cuanto a la posición y el apoyo del gobierno al sector agropecuario y las ganas de invertir. Porque te digo más, uno mira siempre las inversiones en el exterior, que bienvenidos sean, pero yo lo que estoy viendo hoy es mucha inversión a nivel local, inclusive en la compra de tierra. Yo diría que los campos que nosotros hemos vendido, le hemos vendido más a uruguayos que a extranjeros. Es más, a veces cuando decían de la invasión argentina, hemos vendido campos de argentinos que han vendido, no han comprado. Entonces, todos esos factores hablan del entusiasmo a nivel local, mirando obviamente las perspectivas para el futuro, y en el exterior sabiendo que Uruguay es un país exportador netamente con un consumo muy bajo, pero ven con muy buenos ojos al gobierno, donde el apoyo hace que uno se entusiasme. Así que muchos factores favorables y algunos factores sin ninguna duda para corregir a nivel interno, sin ninguna duda, ¿no? Nos quedan 2 minutos de lo previsto, Gerardo, y para redondear, evidentemente uno de los principales deberes del 2022 será seguir afianzando mercados y bajando aranceles en esos mercados, ¿no? Y en los existentes. Sin ninguna duda, te lo comenté recién, y sin ninguna duda esa es una de las intenciones
buenas que ha tenido el gobierno y encabezada por el presidente y de los deberes buenos que tenemos que hacer de cualquier manera. Y no hay que descuidarse, no hay que descuidarse de lo interno, porque nosotros tenemos un Estado pesado, una burocracia muy importante. Todo lo que uno tiene que hacer de movimientos es complejo, es tedioso, es costoso. Yo creo que hay un manejo interno en todo lo que es el funcionamiento para la producción, que hay que ayudar más a la producción. También sabemos que el hecho de tener tantos años incorporando gente en el Estado, y bueno, nos dificulta las posibilidades de que esa burocracia o ese costo reducirlo, pero creo que es una de las metas, otra de las metas que el gobierno tendría que tener, de las muchas que tiene, para corregir errores, sin ninguna duda viejos, difíciles de corregir, pero muy importantes para el futuro del sector agropecuario, el sector cárnico y el país en general, ¿no? Bien, Gerardo, muchísimas gracias por tu participación. Te sabemos un amigo cercano de este canal. Estamos permanentemente durante todo el año analizando la situación. Sabemos que te gusta además el análisis y el intercambio, por lo cual gracias por eso, gracias por estar siempre también cercano a nuestra actividad. Y bueno, y que el 2022 traiga con él más prosperidad y mejor actividad que redunde en el mejoramiento de toda la sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ustedes por la oportunidad, las felicitaciones como siempre por todas estas inquietudes y emprendimientos que tienen, siempre estará a la orden. Vos sabés que, como te dije al principio, admiro mucho todo ese equipo familiar que tenés alrededor tuyo, así que seguiremos en contacto y si Dios quiere, y no tengo ninguna duda, vamos a seguir mejorando en el 2022 y vamos a seguir en contacto y tratando de seguir comunicándonos. Un abrazo grande para ti, para la audiencia y para toda la familia, Jorge. Igualmente y feliz 2022 para vos, para la familia y para toda la gente del escritorio. Igualmente y felices fiestas.